A continuación, estudiaremos el funcionamiento cardiovascular, respiratorio y los cambios metabólicos que ocurren durante la realización de ejercicio. Las células aisladas y los microorganismos pequeños satisfacen sus necesidades mediante procesos simples de difusión y convección que posibilitan el intercambio entre el medio externo y el interno. A medida que los organismos pluricelulares aumentan en tamaño y complejidad, esos procesos se hacen insuficientes para satisfacer las demandas de intercambio. El sistema cardiovascular y respiratorio surgen para dar respuesta a ese problema evolutivo planteado. Así como hemos visto a lo largo del curso, el objetivo primario del sistema cardiovascular es el de proveer en todo momento de un flujo sanguíneo que asegure el aporte de nutrientes y la remoción de desechos metabólicos en forma adecuada y ajustada a las necesidades de cada uno de los tejidos del organismo. Ese objetivo implica o requiere un adecuado intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico con el ambiente y la regulación ácido-base, funciones estas que se atribuyen o en las que participa el sistema respiratorio. En condiciones fisiológicas, la realización de ejercicio probablemente sea la situación que plantee las demandas más altas a los sistemas. Tal es así que se ha propuesto y es ampliamente utilizada la realización de ejercicio físico como una forma o como una herramienta para evaluar la capacidad cardiorrespiratoria. Más aún, se define a la capacidad cardiorrespiratoria como la capacidad del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio de proveer de forma eficiente a los músculos en actividad oxígeno y nutrientes, asegurando a su vez la remoción de sus desechos metabólicos. Si queremos analizar la capacidad de un sistema de cumplir con su función, debemos entonces exponerlo a situaciones en las que las demandas que se le imponen sean máximas. Es decir, el sistema cardiovascular y respiratorio deben ser estresados de manera significativa para poder entonces evaluar su capacidad de cumplir con la función que se les atribuye. Por tanto, cuando hablamos de utilizar el ejercicio para evaluar la respuesta cardiovascular y respiratoria, ese ejercicio tiene que cumplir determinadas características. Debe ser un ejercicio dinámico que se realice involucrando una cantidad significativa de músculos. Algunos hablan de que alrededor del 70% al menos deben estar involucrados en la actividad al momento de definir capacidad cardiorrespiratoria. Por otro lado, esa actividad debe ser realizada por periodos relativamente prolongados y a una intensidad moderada a alta. Tratemos de avanzar para poder entender cómo la realización de actividad física, esto es, la actividad muscular, se traduce en aumento de las demandas. Tanto la contracción como la relajación muscular son procesos activos, es decir, requieren energía. El ATP es el compuesto del que la célula obtiene la energía necesaria para la actividad, a través de la transformación de la energía química contenida en los enlaces de la molécula en energía mecánica. Dado que las reservas de ATP en el músculo son pequeñas, a medida que el mismo es utilizado, debe ser repuesto para poder realmente continuar con la actividad. Para poder satisfacer las demandas energéticas, las células apelan a los denominados sustratos energéticos, que constituyen fundamentalmente los hidratos de carbono, los ácidos grasos y en menor medida las proteínas. Estos sustratos energéticos no son empleados directamente por la célula, sino que lo que hacen es ceder la energía contenida en sus enlaces para dar lugar a la necesaria formación de ATP, que como vimos es la moneda energética.
Para que esto ocurra, la célula cuenta con diferentes sistemas que involucran una serie de transferencias energéticas que posibilitan la obtención de ATP a partir de los sustratos energéticos. O sea, a partir de los sustratos energéticos, como muestra el esquema, tenemos distintas vías de metabolización que van a posibilitar la obtención de energía en forma de ATP, que es lo que el músculo necesita. Esos sistemas son, por un lado, la oxidación aeróbica, que requiere ATP, de sustratos fundamentalmente el glucógeno y los ácidos grasos. La hidrólisis anaeróbica de la fosfocreatina y el catabolismo anaeróbico, no requiere oxígeno, del glucógeno o glucosa con producción de ácido láctico o más exactamente el ion lactato y su protón asociado. O sea, acá tenemos en definitiva que algunos sustratos energéticos son pasibles de ser metabolizados por más de uno de esos sistemas energéticos. Para otros, como en el caso de los ácidos grasos, la forma de metabolización para dar lugar a la obtención de ATP es el sistema aeróbico. Los sistemas energéticos presentan diferencias en la cantidad de ATP que son capaces de aportar, así como en la velocidad a la que pueden hacerlo. Entonces, miremos este esquema que por un lado tenemos la capacidad, es decir, la cantidad de ATP que son capaces de aportar, y por otro lado, la tasa de aporte, es decir, la velocidad de transferencia de energía. Primero tenemos el ATP directamente, dijimos que puede ser utilizado y que justamente el problema es que existe en escasa cantidad y por tanto a medida de que se le emplea debe ser repuesto. En el caso de la fosfocreatina tiene una elevada tasa de transferencia pero una escasa capacidad, es decir, podemos rápidamente disponer de ella, nos puede transferir energía en forma rápida, pero la cantidad de energía que podemos obtener a partir del metabolismo de los fosfágenos es limitada. Cuando analizamos la glicólisis o el sistema anaeróbico, tenemos que la tasa de transferencia es menor que la que tenemos para los fosfágenos, pero la capacidad de obtención es mayor. En el extremo, ¿sí?, opuesto al del ATP, tenemos a los ácidos grasos que tienen una capacidad ilimitada de aporte de energía, pero la tasa a la que son capaces de transferir esa energía es muy baja. Esto se representa con estos esquemas que nos va a ayudar a tener más claro lo que estaba mencionando. Cada uno de estos recipientes, en definitiva, nos está representando la cantidad que puedo obtener de energía por cada uno de esos sustratos. Como vemos acá, la oxidación de los ácidos grasos tiene una elevada capacidad. Tengo un recipiente grande al que puedo apelar. Sin embargo, la salida de la energía, ¿sí?, por esta vía, por esta canilla, es muy escasa. O sea, el flujo de transferencia es muy bajo. Algo intermedio, como decíamos, si analizamos la glucólisis, que tenemos por un lado un recipiente más pequeño, pero una salida con un flujo que es mayor. Si graficamos en forma conjunta lo que analizamos previamente, la potencia o la tasa de transferencia, ¿sí?, cuánto puede aportar en el tiempo cada uno de esos sistemas, y la capacidad de transferirlo, es decir, también la posibilidad de obtener la energía a partir de cada uno de los sistemas a lo largo del tiempo, vemos que en el caso de los fosfatos puedo disponer rápidamente de ellos y nos pueden brindar rápidamente una gran cantidad, pero esa tasa de transferencia rápida en realidad supone una capacidad escasa porque rápidamente dejan de poder contribuir al aporte energético. Para el caso de la vía oxidativa, tengo un aporte que ocurre con una potencia más baja, pero que puedo obtener a partir de ellos energía por un periodo prolongado, es decir, durante el desarrollo de la actividad más larga, el aporte de energía por la vía oxidativa tiene un significado muy importante.
Analicemos lo siguiente. Esta es la tabla que habíamos visto previamente, en la que veíamos la capacidad y el flujo que podíamos obtener de acuerdo al sistema energético que consideremos. Cuando hablamos de la realización de ejercicio dinámico, ejercicio de resistencia en forma sostenida, vemos que la necesidad de ATP en forma promedio, bueno, se estima que sería de 100 milimoles de ATP por kilo de peso del sujeto por minuto. Si miramos ahora las posibilidades de transferencia de cada uno de estos sistemas energéticos, vemos que ninguno de ellos por sí solo es capaz de realizar el aporte energético que se requiere para la realización de ejercicio. Entonces, en definitiva, todos los sistemas son necesarios para regenerar el ATP durante la realización sostenida de ejercicio de resistencia. Sus contribuciones relativas al continuo energético van a depender de diferentes factores. Hay algunos que están relacionados con el sujeto, por ejemplo, que esté más o menos entrenado, y otros que están relacionados con el ejercicio que realiza. En este punto, en términos del ejercicio, se definen la intensidad y la duración de la actividad como los factores más importantes para definir la contribución relativa de cada uno de los sistemas. Como les decía, los factores relacionados con el ejercicio tienen como principales la intensidad y el tiempo. Si pensamos en ejercicios breves, intensos, predomina el sistema de los fosfágenos. Ya dijimos, tiene una elevada tasa de transferencia que no va a poder ser mantenida a lo largo del tiempo. Pero en ejercicios breves tenemos la posibilidad de apelar a ellos y podríamos decir, alcanza. Cuando realizamos ejercicio continuo de moderada a elevada intensidad, el predominio depende del tiempo de ejercicio. Si miramos lo siguiente, ¿no? Que es básicamente lo que habíamos analizado previamente, tenemos que durante el tiempo de ejercicio, ¿sí? En función del tiempo de ejercicio, el porcentaje de ATP aportado por cada una de las vías, ¿sí? Cuando realizamos ejercicio con esas características, en los primeros segundos de realización de la actividad, predomina el sistema anaeróbico aláctico o el sistema de los fosfágenos, como lo hemos mencionado. Ese predominio, digamos, se pierde y se cede, ¿sí?, a otro de los sistemas. Así, el sistema anaeróbico láctico tiene predominio en la realización de ese tipo de actividades durante los primeros minutos, ¿sí? Y a partir, del primer minuto, y a partir del minuto siguiente, al inicio de la actividad, empieza a predominar la vía aeróbica, que a su vez el sustrato que utiliza va a ir variando dependiendo de la actividad, de la duración de la actividad. Acá me interesa mencionar dos cosas. Ustedes habrán visto que para referirme a los distintos sistemas y de los distintos factores que están involucrados en la transferencia de energía, utilicé distintos términos. Los puse justamente como una forma de aclarar o poner de manifiesto que la terminología que se utiliza es bastante variable. Lo importante es que tengamos en claro qué hay detrás de cada uno de esos términos. A lo largo de lo que es el estudio de la fisiología del ejercicio, se van a encontrar justamente que los términos empleados muchas veces difieren. Es más, en algunos casos, los términos utilizados para hablar de un mismo fenómeno son diferentes y contrapuestos. Hasta el momento hemos analizado lo que sucede a nivel muscular durante la realización de ejercicio. Vimos que la actividad supone un aumento de los requerimientos energéticos, de ATP en particular, que deben ser satisfechos a través de la reposición, ya que no tengo unos depósitos de ATP que permitan la continuidad de la actividad por el escaso volumen en el
el que se encuentra el ATP a nivel celular. Vimos también que existían distintas formas, distintos sistemas energéticos que van a posibilitar la reposición de ese ATP y que lo van a hacer con una capacidad y una tasa de transferencia que presenta diferencias entre esos sistemas. Corresponde ahora que avancemos en el entendimiento de cómo la actividad muscular se traduce en definitiva en aumento de las demandas que se imponen al sistema cardiovascular y respiratorio. Bien, veamos aquí en forma esquemática qué sucede en cada uno de esos sistemas energéticos. Por un lado, dijimos que puedo obtener ATP a partir de la fosfocreatina. O sea, en una reacción que es reversible, la fosfocreatina se combina con el ADP y da lugar a la formación de ATP. Bien. Por otro lado, si consideramos la vía aeróbica, vemos que a partir de la utilización de sustratos, dijimos que habían distintos sustratos que podían ser utilizados, a partir de la utilización de sustratos y del consumo de oxígeno, voy a tener a partir de la vía aeróbica energía y CO2, anhídrido carbónico. La vía cuando anaeróbica, ¿sí? Lo que hace es, digamos, a partir de un determinado sustrato, ¿sí? Que puede ser pasible de ser metabolizado por esta vía, voy a obtener la energía, que era lo que necesitábamos, dijimos que era, digamos, el objetivo de que todo esto se pusiera en marcha, la energía, y por otro lado dijimos lactato y un hidrógeno, o sea, hablamos de que produce ácido láctico, pero se dice que lo más correcto es el ion lactato y un hidrogenión. Ese hidrogenión va a tener que ser tamponado, es decir, voy a tener que amortiguar ese hidrogenión para evitar las modificaciones del pH, que como ustedes saben, debe ser mantenido en un estrecho rango para posibilitar la viabilidad y funcionalidad celular. Entonces, voy a apelar a distintos sistemas de amortiguadores o sistemas buffer. El sistema buffer fundamental que participa es el buffer bicarbonato. Entonces, la combinación de este hidrogenión con el bicarbonato va a dar lugar, en definitiva, a la formación de anhídrido carbónico. Entonces, si miramos lo que ocurre desde el músculo en términos de lo que supone para el sistema cardiovascular y respiratorio, tenemos que por un lado aumentan los requerimientos. Estoy necesitando un aporte mayor de sustratos para posibilitar la obtención de la energía que necesito para realizar la actividad. Y por otro lado, voy a necesitar, además de esos sustratos energéticos, voy a necesitar el aporte de oxígeno para que efectivamente esos sustratos puedan ser utilizados en el caso de la vía aeróbica. Por otro lado, como resultado de la actividad muscular, voy a tener que aumenta el anhídrido carbónico y por tanto aumenta la aumenta la necesidad de remoción de sustancias de desecho. Y aquí entonces el link o cómo la actividad metabólica muscular se traduce en aumento de las demandas para el sistema. Necesito, en definitiva, un mayor aporte de sustratos energéticos y oxígeno, a la vez que aumenta la necesidad de remoción de una cantidad mayor de sustratos resultantes del metabolismo y la necesidad también de acciones tendientes a mantener el equilibrio ácido-base. Veamos el siguiente esquema para poder comprender cómo ese aumento de los requerimientos impacta sobre el sistema cardiovascular y respiratorio. Dijimos que a nivel muscular aumentaban las necesidades o aumentaban los requerimientos de oxígeno para poder obtener energía. Entonces, ¿cómo podemos lograr
¿Qué ocurre para que efectivamente aumente el consumo, aumente el uso de oxígeno a nivel muscular para satisfacer sus necesidades? Bueno, en todo momento el oxígeno, en realidad, que está en el ambiente, es captado a nivel pulmonar. Ese oxígeno alcanza los pulmones, difunde al intercambiarse en la membrana alveolo-capilar y de esa manera alcanza la circulación y de ahí llega a nivel cardíaco para que la bomba cardíaca genere, digamos, una acción de bombeo que posibilite un flujo de oxígeno que va a ser transportado por el sistema vascular hasta alcanzar el tejido muscular, donde va a ocurrir un intercambio ahora desde la sangre hacia el tejido muscular, perdón, y entonces, una vez que se encuentra a nivel muscular, ser utilizado a nivel mitocondrial para dar lugar a la formación de ATP. Esto ocurre en todo momento, ¿sí? Pero si nosotros decimos, necesito aumentar las demandas, aumentan las demandas, aumentan los requerimientos de oxígeno, ¿sí? De consumo de oxígeno y de eliminación de anhídrido carbónico, que en realidad podemos analizarlo en los mismos términos que analizamos el consumo de oxígeno, y lo que debemos decir, bueno, al revés, el anhídrido carbónico que se produce como resultado de la actividad metabólica muscular debe ser transportado, ¿sí? Viajando en el sentido opuesto al del oxígeno para finalmente ser expirado, es decir, vertido a nivel del medio. ¿Qué es lo que esperamos, en definitiva, que ocurra si aumentan la necesidad del aporte de sustrato, aumenta el consumo, la necesidad de oxígeno y aumenta la necesidad de eliminar anhídrido carbónico? Vamos a necesitar que hayan ajustes a nivel cardiovascular y respiratorio para dar respuesta a esas demandas. Entonces, empecemos por aquí. Para que aumente el consumo de oxígeno, esto es, el oxígeno que es utilizado por el organismo, lo que tengo que hacer es que efectivamente mayor cantidad de oxígeno sea captado del ambiente. O sea, el oxígeno captado del ambiente, si aumenta su cantidad, aumenta la posibilidad de que llegue en definitiva a nivel del músculo mayor cantidad de oxígeno, que es lo que dijimos que requería. Entonces, ¿qué espero a nivel del pulmón? Espero que aumente la ventilación, esto es, el volumen que se desplaza a lo largo de un minuto. ¿Cómo puedo hacerlo? Aumentando el volumen corriente, es decir, el volumen que se moviliza durante cada respiración, y aumentando la frecuencia de las respiraciones. O sea, ventilo más por aumento del volumen que movilizo en cada respiración, y por otro lado ventilo más porque aumento las veces que respiro durante un minuto. Por otro lado dijimos que el oxígeno, ¿sí? Capte más oxígeno. Ese oxígeno, en definitiva, lo que tiene que hacer, el que está a nivel pulmonar, tiene que llevar a la circulación, a la sangre. Entonces, lo que tengo que hacer es posibilitar una mayor transferencia desde el alveolo a la sangre. Y entonces acá, como ya hemos visto a lo largo del curso, una de las estrategias que tengo para favorecer el intercambio es el reclutamiento y la dilatación vascular, disminuir la resistencia y aumentar los vasos que están disponibles para el intercambio. De esa manera logro efectivamente que aumente la transferencia de oxígeno a la sangre. A su vez, ese oxígeno debe ser bombeado por el corazón en mayor medida. O sea, entonces lo que tengo que lograr que en definitiva más sangre sea aportada al sistema. ¿Cómo lo logro? Bueno, aumentando el gasto cardíaco. Esto es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. ¿Cómo puedo llegar a obtener un aumento del gasto cardíaco? Bueno, puedo aumentar el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que el corazón entrega al sistema vascular en cada latido, y
aumentar la frecuencia en la que el corazón trabaja. Es decir, por un lado, eyecto más y por otro, eyecto más veces. Ambas estrategias me permiten aumentar el gasto cardíaco. Y a nivel periférico, ¿qué es lo que esperamos? A nivel de la circulación periférica, nuevamente lo que sabemos, necesitamos que haya una menor resistencia al flujo y un aumento de los vasos disponibles para el intercambio. Ya habíamos visto cómo a partir de modificar la resistencia y modificar el número de vasos, el número de capilares que por ejemplo están perfundidos, lo que logro es que haya una mayor superficie, entre otras cosas, pero en este caso analicemos eso, una mayor superficie destinada al intercambio. Entonces, en definitiva, esta es otra de las posibilidades que tengo, la dilatación y reclutamiento a nivel de la circulación periférica para, en definitiva, posibilitar que haya una mayor transferencia de oxígeno y, por tanto, un mayor consumo de oxígeno a nivel muscular. Bien, entonces, en definitiva, la capacidad de realizar ejercicio depende de la respuesta de los diferentes componentes. Este sistema de engranajes, que es como se representa la actividad de los distintos elementos o la función de los distintos elementos, lo que trata de poner de manifiesto es cómo cada uno de ellos, en definitiva, depende y contribuye a que efectivamente lo que ocurre a este nivel pueda dar lugar a los cambios que se necesitan a nivel periférico, a nivel muscular, en este caso en particular. A continuación veremos cómo el consumo de oxígeno es considerado el indicador de la capacidad funcional, es decir, de la capacidad cardiorrespiratoria. El depósito total de oxígeno en el organismo es bajo. Tal es así que se dice que si se utilizara por completo, cosa que no es posible, podría mantener un ejercicio aeróbico de moderada intensidad durante 30 segundos, un ejercicio intenso durante no más de 15 segundos y un ejercicio máximo durante menos de 10 segundos. Obviamente, entonces la realización de ejercicio requiere para su adecuado desarrollo que haya un aporte continuo de oxígeno al músculo a un ritmo equivalente a su utilización. ¿Sí? Lo que estamos viendo. Por tanto, lo que yo, consumo de oxígeno, que lo puedo ver a nivel de el intercambio que ocurre en la vía aérea, que se habla de respiración externa, en definitiva está reflejando lo que ocurre a nivel muscular. Porque dijimos esto, los depósitos de oxígeno son escasos y la utilización de oxígeno por parte del sistema muscular requiere que sea repuesto o aportado en forma, acoplada a los requerimientos, o sea, a un ritmo igual, equivalente a la utilización. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que un sujeto utiliza o consume por unidad de tiempo. Representa un parámetro integrador de la respuesta cardiovascular y respiratoria, a la vez que depende de todos aquellos factores que intervienen en la captación de oxígeno del entorno, su transporte a los tejidos y su utilización. Esto es lo que veníamos viendo. En definitiva, el consumo de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que puede ser captada por unidad de tiempo, va a depender de la función y la actividad acoplada de cada uno de estos, componentes del sistema. Si tenemos en cuenta lo anterior, lo analizado en relación a la contribución del sistema aeróbico a la reposición de ATP durante la realización de ejercicio, creo que resulta fácil entender que el consumo máximo de oxígeno de un individuo sea considerado el indicador de su condición física o indicador de su capacidad cardiorrespiratoria. Definamos entonces qué entendemos como máximo consumo de oxígeno. Este es el valor máximo que un sujeto puede alcanzar durante la realización de ejercicio dinámico que involucra una elevada masa muscular y que se realiza hasta el agotamiento o el límite.
mayor capacidad de consumo, mayor consumo máximo, mayor la capacidad funcional de su sistema cardiovascular y respiratorio. Es decir, en otras palabras, a mayor consumo de oxígeno, mayor la capacidad de obtener energía por la vía aeróbica, considerada la vía energética más eficiente.